Tema 20. Literatura española. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro, Renacimiento y Barroco. Edad Media. En la Edad Media se dieron, por la diversidad de los pueblos que habitan en la península, muy distintos tipos de géneros literarios. Así podemos diferenciar la canción popular. Se entiende que son la preservación de la línea hispánica más antigua conocida. Nacen de la convivencia de cristianos, árabes y judíos, aunque es cierto que antes también se utilizaban con diversos motivos. Las jarchas, características del sur de España, en territorio mozárabe, son cancioncillas en lengua mozárabe que se incluían al final de poemas cultos escritos en árabe o hebreo, llamados mozajas. Las jarchas son las composiciones líricas más antiguas que se conocen. Cantar de gesta y merced de juglaría. Son narraciones fantásticas de héroes castellanos que se transmitían de forma oral con versos de entre 12 y 20 sílabas con rima asonante y que eran recitadas por los juglares. Se desarrollaron entre los siglos XII y XIV y solo nos ha llegado casi entero Cantar del Miocid, donde se narran las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Es la primera obra narrativa que se conserva en castellano. La copia que se conoce la firma Per Abad y es de principio del siglo XIII. De obras casi no se conserva nada, de otras obras casi no se conserva nada, como el Cantar de Roncesvalles o Mocedades de Rodrigo. Mester de clerecía. Tras el éxito de los cantares de gesta, los clérigos decidieron utilizar la misma forma para poder transmitir los valores cristianos. La obra más destacada de este género es Milagros de Nuestra Señora de San Gonzalo de Berceo, monje del monasterio de San Millán de la Cogolla. A él se le atribuyen también las siguientes obras: Vida de San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Oria y Martirio de San Lorenzo. Otras obras importantes son Libro de Alexandre, Libro de Apolonio y una de las más conocidas, Libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Romancero. A finales del siglo XIV, los cantares de gesta evolucionaron en los romanceros, que son largas tiradas de versos octosílabos de rima asonante, los pares. De estos tenemos como ejemplos Romance del Rey Don Rodrigo, Romance del Rey Don Sancho, Romance del Conde Arnaldos, Romance de Lanzarote o Mañanitas de San Juan. Lírica culta. Compuesta por trovadores, pues escribían en lengua vulgar, los poetas en latín. De ellas surgen las canciones. Los autores más importantes son el Marqués de Santillana, Serranillas, Juan de Mena, El laberinto de la fortuna y Jorge Manrique, coplas por la muerte de su padre. La prosa. El castellano inicial solo se hablaba en la calle, no había casi documentos escritos, ya que estos se escribían en latín. Alfonso X el Sabio decidió cambiar esa dinámica y transcribir el saber de su época a la lengua que hablaba el pueblo. Lo hizo gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Entre los libros más destacados podemos indicar Las 7 partidas, Normas de funcionamiento del reino. 2. Historia de España y Grande e General Historia, obras históricas. 3. Tablas astronómicas alfonsíes, sobre astronomía. 4. Libro de ajedrez, dados e tablas sobre el ocio. Desde el punto de vista de la ficción destacan El Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel. Teatro. Del siglo
12. Se conservan 147 versos del Auto de los Reyes Magos. Más tarde, en el siglo XV, representación del nacimiento de Nuestro Señor del autor Gómez Manrique. La obra más importante de este periodo es La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas. Siglo de Oro. Renacimiento, siglo XVI. El Renacimiento nació en Italia en el siglo XIV, pero llegó a España durante la primera mitad del siglo XVI gracias a la llegada al trono de Carlos I. La lírica. 1. Escuela de Petrarca, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Gutiérrez de Cetina y Hernando de Acuña. 2. Escuela salmantina, Fray Luis de León, Francisco Aldana y Francisco de la Torre. Escuela sevillana, Fernando de Herrera, Baltasar de Alcázar y Juan de la Cierva. Novela. Junto a la literatura didáctica y religiosa surge una novela sentimental de caballería donde los protagonistas son nobles que luchan contra adversidades y salen victoriosos. Destacan 1. Jorge de Montemayor, que escribió los 7 libros de Diana. 2. Miguel de Cervantes, que escribió La Galatea y los trabajos de Persíles y Segismunda. 3. Lope de Vega, que escribió La Arcadia. 4. Joanot Martorell, que escribió Amadís de Gaula y Tirante el Blanco. En 1554 se publicó El Lazarillo de Tormes, obra anónima que rompió con la tendencia anterior. No es un relato idealizado ni con un protagonista noble, al contrario, es un marginado social. Teatro. A principios del siglo XVI destacaron 2 autores. El primero, Torres Navarro, Propayadía, y 2. Gil Vicente, Auto de los Reyes Magos. Miguel de Cervantes. Dentro de este apartado hay que hacer una mención especial a Miguel de Cervantes, autor del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que destacó en varios ámbitos de la narrativa. Así, entre sus obras podemos destacar sobre poesía, Viaje al Parnaso y al túmulo del rey que hizo en Sevilla. Sobre teatro, Los tratos de Argel, Numancia y El retablo de las maravillas. Y novelas, La Galatea, Rinconcete y Cortadillo y los trabajos de Persíles y Segismunda. Barroco, siglo XVII. Miguel de Cervantes es un autor que dio paso del Renacimiento al Barroco entre el idealismo y el escepticismo. Es la época que se ha fijado entre los años 1580 y 1700. Y aunque sea un momento convulso, desde el punto de vista político fue uno realmente importante para nuestra literatura. Luis de Góngora, famoso enemigo literario de Francisco de Quevedo, aunque es cierto que tuvo muchos autores que estuvieron en su contra como Lope de Vega o Jáuregui, sin embargo pronto tuvo muchísimos discípulos que acallaron las voces en su contra. Su obra se puede dividir en 2. Prosa, Soledades. En teatro, La firmeza de Isabela. Y romances, Fábula de Piramo y Tisbe. Y los poemas mayores, Panegírico al duque de Lerma. Francisco de Quevedo se especializó en la obra satírica y como centro de sus ataques literarios tuvo a Luis de Góngora, aunque también escribió lírica amorosa, por lo que fue considerado como el poeta del amor del siglo XVII. Así distinguimos en prosa Historia del Buscón, llamado Don Pablo y los sueños. En verso, Amor constante más allá de la muerte y el poderoso caballero. Lope de Vega es el autor dramático más popular de este periodo y uno de los autores más prolíficos
de la historia de la literatura española. Han llegado más de 400 títulos y destacan: 1. Dramas históricos o de honor, Fuenteovejuna. 2. Dramas inspirados en el romancero, El caballo de Olmedo. 3. Comedias, La dama boba y El perro del hortelano. 4. Lírica, A mis soledades voy, Rimas humanas y rimas sacras. 5. Novelas, La Arcadia y la Dorotea. Tirso de Molina, discípulo de Lope de Vega, al que se atribuye El burlador de Sevilla, donde nace el mito de Don Juan. Calderón de la Barca. Obras importantes de Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea, La dama duende y La vida es sueño. Francisco de Rojas Zorrilla. Obras destacadas: Donde no hay agravios no hay celos, Entre bobos anda el juego, No hay amigo para mi amigo.